Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Cómo van? ¿Qué dicen los amigos drones, dronas, peceras Todos. y océanos todos. y qué sé yo, todo Y lo que anda visitantes. dando vuelta por ahí? ¿Qué número estamos? 136. 130. Si no nos fallan Si no le los pasan los cálculos. números, 136. Vamos a... No más de 138, permanente. no menos de 136. Claro. Bueno. ¿Para qué vinimos? Para Yo vi luz y subí, como diría. ¿Viste, Luz? el programa Paredón y Después. El tango. Ese de Ladia Blasque, ¿no? ¿De quién es? No ¿De la- sé. No, Paredón No, y no después. sé. ¿De quién la es? Canta Sur Eladia. Paredón después. La canta Eladia, pero. ¿De quién es? anterior. Y debe ser, ¿no? Anterior a... A Eladia, a la vida de Eladia. Sí. Eso. A ver, la producción ahí si nos consigue de quién es Sur Paredón y después... ¿Por qué hay que buscarle tanto? Troilo, es de Troilo, qué grande. Qué grande el gordo. Espectacular el gordo Troilo y Homero Mansi. Que ya nos anunció. Pero que la letra es de Homero Mansi. Bien. Bueno, ¿por qué trajimos acá el gordo Troilo? y Al el tango Sur Paredón y después. A ver qué dice la carátula. Mirá, está en el paredón. el personaje Nefasto. presidente que tenemos. El simulacro, sí. Ujú. Naomi Klein y la doctrina del shock. Bueno, a ver. ¿Todos se acuerdan quién es Naomi Klein? Me acuerdo más de la doctrina del shock, no sé. Bueno, Naomi Klein fue también una socióloga canadiense. Estuvo por acá, nos visitó en IMPA cuando estábamos en IMPA. De hecho, hizo una película sobre las empresas recuperadas y escribe ese libro, La doctrina del shock, que por qué es útil volver a leerlo, porque es lo mismo que está pasando ahora. Digamos, ahí Naomi explica, haciendo base sobre todo en Chile y en Argentina, de cómo el dispositivo internacional, relatando la experiencia de la dictadura de Pinochet y después de la dictadura de Argentina, crea tales condiciones sociales de shock emocional. Vieron que venimos trabajando el tema emocional en otras, Sí. en muchos temas, que hacen que la sociedad acepte, para salir del estado de desesperación, condiciones que van en su contra. Esa, en síntesis, es la doctrina del shock. O sea, te someto a tal estado de debilidad emocional y de desesperación, por ejemplo, con hiperinflaciones, con violencia, que aceptás leyes, regímenes, economías, sistemas políticos, medios de comunicación que van en contra de tus intereses. Esa es la doctrina del shock, desarrollada ahí por, incluso utiliza muy inteligentemente Naomi Klein ejemplos en todo el mundo. O sea, no es una cuestión que se haya dado solamente en nuestros países. Habla también, por ejemplo, en el uso de las catástrofes para lograr esos objetivos, cuando fue, por ejemplo, la inundación en New Orleans, ¿se acuerdan? La famosa. Bueno, pone varios ejemplos ahí, pero que es una doctrina donde la sociedad queda choqueada, paralizada y acepta cualquier cosa. Cualquier mentira entra sin ningún problema. Bueno, eso es lo que ha pasado desde que asumió el gobierno así como el lawfare fue una doctrina del shock, ¿sí? Porque el lawfare estuvo basado en sembrar la desconfianza
en líderes y en los movimientos sociales que sostenían a esos líderes. Acuérdense, como lo hemos hablado en otros momentos, como la secuencia de atacar primero a Milagro Salas, después nos atacaron a nosotros con la cooperativa de la Argentina Trabaja, hasta que después empezaron a atacar a la cabeza, a Cristina, ¿sí?, para debilitarla, y cuando ella intentó hacer el movimiento para la reforma constitucional en el 2012, inmediatamente le jugaron con todas esas cartas para que eso no se pudiera hacer. Y después siguió todo lo que sabemos de Lawfare hasta llegar al sumo del ataque a Cristina, militar, ¿no? Bueno, el asunto es que el Lawfare también fue una política permanente de shock emocionales, que son los que crean las condiciones, son los que manejan la opinión pública. No es nada nuevo, se ha ido perfeccionando con las tecnologías actuales. Por ejemplo, Estados Unidos, la población no quería entrar en la Primera Guerra Mundial, y ahí se creó la política de propaganda para manejar la opinión pública, que la hicieron los artistas. Los artistas se subían a los colectivos y a los trolebuses que había en la ciudad de Nueva York a impulsar la propaganda de guerra, y cuando la gente veía que un artista conocido explicaba de por qué había que entrar a la guerra, fue central para cambiar la opinión pública de Estados Unidos, y a partir de ahí tomó una dimensión muy grande el manejo de la opinión pública. Estamos hablando en 1900, la guerra del 16, ¿no? Incluso hasta algunos objetos de la estética femenina surgieron ahí para acompañar la guerra. Por ejemplo, el lápiz labial. El lápiz labial lo crea Estados Unidos para compensar la angustia de la guerra en el Eros, digamos, porque hay una dinámica entre Eros y Thanatos en la guerra, y para que se tolere la guerra hacían ese tipo de cosas. Bueno, pero vamos a este caso. La doctrina del shock, por ejemplo, en la Argentina se aplicó con el Rodrigazo para que la gente echara la culpa al peronismo de todo lo que pasaba y crear las condiciones para el golpe genocida y el endeudamiento externo. Hubo también después, en la época de Alfonsín, las hiperinflaciones de Alfonsín y de Menem crearon las condiciones emocionales para que la sociedad aceptara las privatizaciones. El Estado empezó a ser el responsable de lo que no hacía, o sea, la hiperinflación la hacían los monopolios, pero el objetivo emocional era que el Estado se desarmara de sus empresas, por eso las privatizaciones y el fin del mercado. Fíjese, desde entonces nunca más la Argentina habló de que necesita tener un mercado de préstamos y de capital a largo plazo. Ahí se murió y nunca más, ni siquiera se privatizó, se eliminó el mercado ese que es el que permite el desarrollo industrial y la integración en todo el mundo. Eso fue producto de la doctrina del shock aplicada en el gobierno de Menem. Después vino la alianza, bueno, Rodríguez Aya lo vimos, cuando le hicieron todo ese golpe de mercado para que no naciera un nuevo modelo monetario argentino. Después, por la positiva, vino Kirchner, que logró un golpe emocional, una doctrina del shock a favor del pueblo. O sea, no siempre las doctrinas del shock son en contra, la mayoría sí, porque las maneja el poder, pero por ejemplo logró, a través de la recuperación de los políticos de la política de derechos humanos, aumentar la densidad nacional, lograr el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y plantea una alianza latinoamericana con un montón de líderes. Eso fue un shock emocional a favor de los pueblos, ante lo cual el poder internacional reaccionó con el impulso del golpe emocional del triunfo de Nevares contra Néstor Kirchner en el 2009, después la muerte de Cristina, el lawfare, y después, bueno, ya sabemos todo lo que vino, los gobiernos de Macri, de Alberto Fernández, que ratifica a Macri y deja como herencia a Milei, producto de esa ratificación, con lo cual se convierte en el peor gobierno para el campo popular y nacional de la historia de la democracia, por lo que ratificó y por lo que dejó por herencia. No hay nada para salvar del gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández. Y esos son golpes emocionales, porque fíjense, esa defraudación del Frente de Todos ha hecho que hoy la sociedad esté prácticamente paralizada ante y con miedo y defraudada de una práctica distinta, porque el dispositivo comunicacional, primero, él provocó la inflación.
¿sí? Él llevó explícitamente la doctrina de shock para producir, ¿qué objetivos? Una parálisis social que permitiera suspender la Constitución con la ley de bases. Por eso es importante estudiar la doctrina del shock otra vez. O sea, Milei disparó la inflación, ni bien subió, devaluó y liberó los precios monopólicos, sabiendo que los precios monopólicos se disparaban al triple de lo que estaba en el gobierno del Frente de Todos. Sabían que iban a tener esas consecuencias, pero era lo que buscaban. 2 meses así, 25% en diciembre, 20% en enero, 15% en febrero, 10% siguió. ¿Para qué? Para que la sociedad acepte que tiene que suspender la Constitución con la ley de bases. Esa es la verdad, ese es el shock que hemos vivido, porque podía haber seguido perfectamente con el plan de Massa. Esta mentira que dice de los déficits, todo mentira, no hay una verdad en las palabras de este gobierno, es todo mentira. ¿Cuál es la verdad? El shock. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo dijimos internacionalmente, que no se aliara con Brasil, fíjese que sigue sin hablarse con Lula, que Argentina saliera de los BRICS, cosa que hizo inmediatamente, después que se convirtiera en una provincia de la OTAN, que ya lo vemos en todos lados, pero después, ahora lo estratégico. La ley de base que se aprueba hoy consagra la desigualdad ante la ley de los argentinos, frente al mundo, frente a todos los poderes internacionales. En materia, todo lo que dice la Constitución que tenemos de igualdad, todo queda extinguido con la ley de pasta base que se aprueba hoy. ¿Sí? Y eso es producto del shock. Un shock que ha paralizado incluso a lo que se llama oposición. Porque yo pregunto, y lo digo así, con respeto, pero con una gran bronca, ¿por qué razón nadie dice lo que estamos diciendo en este momento nosotros? De que esta ley no puede ser aprobada porque es consagrar la desigualdad ante la ley y suspender la Constitución. ¿Qué van a decir? Que después, sí, la justicia lo va a plantear, una discusión que ya sabemos, la justicia es del imperio. Pero la oposición, ¿por qué no hizo campaña con este eje? Pregunto. Y se lo pregunto a todos, los líderes políticos, líderes sindicales, empresariales, periodistas, líderes sociales, de los movimientos, a todos. ¿Por qué nadie planteó este eje? Que nosotros lo hemos dicho reiteradas veces. La gente lo ha denunciado, los que han ido a hablar a la comisión, los empresarios, dicen, ¿cómo voy a competir yo si le dan condiciones al exterior que no me la dan a mí? O sea, lo han escuchado. Ahora, nada lo transformaron en discurso político para evitar que se apruebe la ley. Es traición. O sea, la oposición ha avalado que se suspenda la Constitución. A partir de hoy, los argentinos estamos sin Constitución. Porque hay una ley, no solamente porque le delegaste los poderes a un señor que dice que va a destruir al Estado, sino porque vos ya no tenés derechos iguales a los que tienen las empresas extranjeras o los poderes internacionales para hacer lo que quieran durante 30 años. ¿Sí? Entonces, esa ha sido la política de shock de Naomi Klein, aplicado por el gobierno, que ha logrado choquear a la oposición. Ha logrado que la oposición no exista. Nunca hubo un antecedente en democracia de suspensión de la Constitución como ahora. Y hay consecuencias de que se suspenda la Constitución. Porque si se suspendió la Constitución, se suspendió el sistema judicial. No hay más sistema judicial. Si no hay Constitución, ¿qué sistema judicial hay? Alberdi, como bien nos enseñó el doctor Cholvis, en la segunda edición de su libro Las Bases, dice claramente que la Constitución se tiene que reformar en forma total, permanentemente se tiene que reformar en todas sus partes, no solamente, no hay una parte dogmática que no se modifica. Y eso es lo que hay en la Argentina desde el año 53. Porque si no va a haber violencia. Eso lo dice Alberdi. Si la Constitución no es reformable en todas sus partes, va a haber violencia. Es lo que hubo. Yo pregunto,
¿Y ahora qué va a haber si no hay sistema judicial y una constitución? ¿Se va a desencadenar violencia? Bueno, ya lo hemos visto, con la represión clandestina que hubo a los militantes que fueron a la marcha, con las cárceles que hicieron y todo eso, han demostrado que para sostener de que está suspendida la Constitución, que no se hizo ni con la dictadura militar esto, ¿eh? Porque con la dictadura militar la Constitución seguía existiendo y había un órgano que se llamaba CAL que la interpretaba. Acá la suspendieron. Directamente. Directamente. Entonces yo le pregunto directamente a todos los que salen en los medios, ¿por qué no han dicho? Y les exijo respuesta a Cristina, le exijo respuesta a todo el peronismo, le exijo respuesta a Axel, le exijo respuesta a Grabois, que en todos sus discursos nunca habla de este tema, siendo abogado. Todos son abogados, mirá, o economistas. ¿No saben que nos han consagrado la desigualdad ante la ley? Ni hablar a los gremios. ¿Qué tendría que haber hecho la CGT? Un congreso denunciando la desigualdad ante la ley. La CTA, la UTEP. ¿O están todos de acuerdo con intentar que el RIGI funcione? Y no va a funcionar. No va a funcionar. Les explico por qué no va a funcionar. Y por eso volvamos a la carátula. Que se llama Paredón y después. Porque como el RIGI lo van a aprobar, y la desigualdad ante la ley la van a aprobar, y el RIGI va a fracasar porque no puede revertir y tapar el agujero financiero que producen las capas coloniales de saqueo en la Argentina todos los años. Ahora vamos a hacer los números. La pregunta es esa. Fracasa el RIGI, Paredón a Milei, ¿y después qué? Y ahí viene la otra gran pregunta que le hago a todos los que quieren formar un frente de oposición. No solamente por qué toleran la desigualdad ante la ley, sino por qué nunca hablan de la única salida que tenemos después del paredón de Milei, que es el Banco Central. Ahí lo tienen a los discursos, todos van, hablan, describen la situación, lloran, se victimizan, se hacen los perseguidos por el sistema, dicen que vamos a hacer otra cosa, se amparan en consignas. Yo me cuelgo de las polleras de Perón, de Evita y los pantalones de Perón sin decir nada. Grabois se cuelga de la sotana del Papa y dice tierra, techo y trabajo. Cristina se cuelga de lo que hicieron Néstor y ella. ¿Y para adelante qué, muchachos? ¿Qué instrumento? ¿Qué herramienta para hacer después del paredón de Milei? Hay una sola, lo hemos dicho y ustedes no lo meten en la agenda. Y lo saben. No hablan del Banco Central. No hablan de que el pueblo tiene que tomar las riendas del Banco Central en el nuevo gobierno. Entonces, todo lo que dicen en su discurso, que es para ver cómo cocinan las listas del año que viene, el pueblo no lo escucha. Porque no me decís cómo. No me decís el cómo. No me decís con qué. Y hay una sola herramienta, como decía Perón, y como hizo Perón, que fue meter el pueblo en el directorio del Banco Central. ¿Y por qué nadie de la oposición habla de eso? Entonces ya van dos silencios que acá denuncio. No denunciaron que la ley de bases es desigualdad ante la ley, y no me digas que ahora la van a hacer jurídicamente, porque ustedes saben lo que significa el sistema judicial. Es una discusión de 800 años que te encajonean todo. Esto lo tendría que haber planteado como bandera de movilización. ¿Por qué no lo planteó la universidad? Porque ¿saben qué hicieron dentro de la doctrina del shock? Primero le dijeron, lo vamos a sacar todo a todos, y después fueron coimeando a todos los sectores de la sociedad. Entonces la universidad hizo una movilización de 500.000 tipos, le tiraron el hueso y desapareció todo el mundo.
No hubo nadie. Y los gremios se arreglaron la cuota de las obras sociales y siguen calladitos. ¿Sí? Y Cristina dijo, y bueno, hagamos de una sociedad anónima del Banco Nación. Y los empresarios lloran. Y ninguno habla del Banco Central, que es la única salida acá. Y los periodistas también lloran y denuncian. Aún los que son del palo y son buena gente. Pero yo le pregunto a Navarro, le pregunto a todos, le pregunto a Ari Lijalat, le pregunto a Berkovich, a todos, ¿por qué no hablan de la política de Estado del Banco Central con el pueblo sentado ahí? Como única salida después de Milei. Porque eso hay que empezar a hacerlo ahora. No a discutir listas y ver si hago un actito por... Fíjese el papelón de los actos de Perón. Fíjese en el papelón. Axel hace allá en la quinta de 17 de octubre en San Vicente, y los de la Cámpora se van a hacer ahí a Mataderos a una estatua. A ver, son patéticos, muchachos. Y la Secretaría, por respeto, por lo menos no hace nada porque ya no es peronista. Así que por lo menos que se quede en casa me parece bien. Pero los que quieren volver para hacer peronismo, y en ninguno de los actos se va a hablar, acuérdense, ojalá me equivoque, en ninguno de los discursos se va a hablar de la política financiera y monetaria que hizo Perón a los 50 años de su muerte. Ojalá me tenga que rectificar en el próximo programa. Van a hablar y a llorar de lo que hace el gobierno, ya lo sabemos recontra memoria lo que hace. ¿Y qué hacemos nosotros? 2 actos, uno en una estatua y el otro al lado del Jonca del general. ¿No le parece patético? Y encima no decir lo que hizo el viejo y lo que hicieron todo el resto de los países del mundo. Y es el único camino que tenemos para salir de esta. Ustedes lo saben. Axel, lo tenés que decir. Te lo hicimos llegar al Cuervo. No sé si el Cuervo te habrá puenteado, te lo habrá entregado o no te lo entregó. O le dijeron, no, de ese tema no hablamos. Todo esto que estoy diciendo, hace 2 meses y medio que se lo llevamos 2 veces al Cuervo. Se borró, o le dieron orden de borrarse, nunca lo vas a saber. La realidad es que vos no lo decís, Axel, y lo tenés que decir, si querés ganar las elecciones. Porque como te dijimos en otro programa, vos sos UFUN, único factor de unidad nacional, y el único factor de unidad nacional se construye en torno a una sola arma, que es el Banco Central de la República Argentina, no hay otra. Pero eso hay que empezar ya a decírselo a todos los que está destruyendo Milei, a los empresarios, al campo, a la clase media. Porque la doctrina del shock, esta nueva, es que nos están robando. O sea, Milei nos está robando como nadie. Y nadie acusa de robo. No digo judicialmente, también se puede hacer judicialmente, políticamente. Nadie lo acusa de ladrón. ¿Y quieren saber cómo es el robo? No es solamente con la inflación, con la baja de los salarios y de las pensiones, con el desastre, con la destrucción de la obra pública, la obra privada, con eso de que la gente tenga que sobrevivir con el manguito que tiene encanutado en la casa, que lo está haciendo robar porque sabe que cuando ese tipo se le agote la reserva, a la calle, ¿sí? Al desempleo del 20%, las pymes para sobrevivir vendiendo el poquito capital que tienen para pagar los sueldos y los aguinaldos. Eso es robo organizado por el gobierno nacional y por el Congreso de la Nación. Al darle los poderes, le dan los poderes para que nos roben. Siguen aumentando la deuda externa y la interna a razón de 10.000 millones de dólares por mes. Eso es robo. Y la emisión, ¿no? También. Y la emisión, todo. La emisión también. Para ellos, para eso. Claro, claro. ¿Sí? Entonces nos roban, muchachos. Y uno tiene que escuchar los patéticos discursos que escucha de todos estos dirigentes que acabo de mencionar. No entro ni en discusiones técnicas, que si van a hacer congreso de economistas, todas esas pelotudeces. Hay un solo congreso. Hay un solo lugar de poder, popular o social, que es el directorio del Banco Central. No distraigan más, porque nos vamos a llevar puesto a ustedes también, ¿eh? No solamente a Milei va a ir al paredón, ¿eh?
porque ustedes para cumplir tienen que hacer lo que hizo Perón. Y es una falta de respeto a los 50 años no hablar de eso. Entonces vamos a estar muy atentos a lo que digan en los discursos. Y al día siguiente los vamos a demoler si no lo dicen. Porque si no nos están conduciendo a una nueva esperanza y a un nuevo fracaso. No queremos otro Alberto, no queremos otro Massa. Porque la sociedad y la soberanía nacional no lo sostienen, no lo soportan. Acá no hay más la gran avenida del medio. Milei destruye, hay dos calles, imperio o nación. No hay más gran avenida del medio. Los 10 millones de gente, de personas que no fueron a votar, no están en la avenida del medio. Todo, después de la traición del Congreso, no queda más nadie en pie en representación política en la Argentina. Seguirán haciendo las roscas electorales para seguir viviendo cómodo del negocio político. Pero frente a la sociedad, olvídese. Pero que no es solamente discursivo, es el bolsillo, papá. Es el bolsillo. Y son las campañas mediáticas de los medios de comunicación. Fíjese, en el medio de la ley, yo recuerdo, el endeudamiento del Fondo Monetario se hizo cuando, en plenas movilizaciones, que el pañuelo verde, que el pañuelo celeste, que en el medio de eso apareció el endeudamiento de Macri. Esta ley se aprueba hoy con la operación clandestina del pibe Loan. ¿Vieron quién estaba? ¿Saben quién había denunciado al capitán que está ahí, capitán, ¿cómo se llama? Carlos Pérez. Pérez. ¿Saben quién fue el que lo denunció hace 8 años? Natalia Haidt. En sus correos denunciaba a este señor en el tráfico de niños. Entonces la pregunta es, ¿hubo tráfico o fue una gigantesca operación nacional para que los medios de comunicación, en la semana de aprobación de la ley, esté todo el mundo discutiendo eso y festejando que le ganamos a Chile? Porque también fue la misma coincidencia, ¿eh? Esa semana que entró el Fondo Monetario, también se jugaban los partidos de la selección. Se jugaban los partidos de la selección y se votaba la ley. Y todo el mundo discutiendo eso, y en el medio de eso nos metieron en la cuña de los 54 mil millones de dólares del Fondo Monetario. La misma semana. Bueno, esta misma semana, todo contento de la Copa América, que vamos otra vez por esto, que sé yo, y todo hablando del pibe Logan, que si la abuela, que si esto, que sé yo. Ahora dice que apareció, no sé. Me dijeron por ahí. No sé, si apareció o no apareció, no me importa. El asunto es que fue una operación mediática para que la sociedad no hablara de lo que va a pasar hoy en el Congreso, que es suspender la Constitución. Es un golpe de Estado la aprobación de esta ley. Y es usar las emociones también para otra finalidad, obviamente, ¿no? Que no la que correspondería. Y es el estado de excepción. Claro. ¿Sí? Que hay varios han hablado. El estado de excepción es el estado. Hay George Agamben, que acá lo tenemos, ¿no? Por ahí. Si lo quieren leer, ahí lo tienen. Describe brillantemente cómo el estado de excepción es cuando el sistema mundial, producto de la deflación de precios en la Primera Guerra, suspendió el Estado de Derecho. Hubo muchos después hechos donde la ley, para protegerse, deja de ser ley. Eso es el estado de excepción. Sigue existiendo, pero en las formalidades, en las realidades, desaparece. Eso es lo que están haciendo hoy con la Constitución. Sigue existiendo la letra muerta, pero aparece algo por arriba, que es una ley que pone a poderes internacionales por arriba de la igualdad de derechos. Y eso es el estado de excepción. Lo hicieron con el New Deal, lo hizo Hitler, y generó un gran debate en torno a un gran debate entre Benjamin y Carl Schmitt, que fue el ideólogo jurista de Hitler. Y Agamben describe, mire qué interesante, dice, es una suerte de grado cero de la ley. ¿Vieron que estuvimos escuchando en otro programa que hablaban de grado cero de la religión? Bueno, el estado de excepción se define como grado cero de la ley, o sea, es letra muerta.
Y no hay ley, No grado hay. cero. No, queda escrita, pero nada. Es como la Constitución, quedó escrita. Yo soy igual ante la ley. Sí, pero hay una ley que dice que no. Hay una ley que te pone fueros internacionales. Hay una asimetría jurídica entre las pobres pymes que pelean acá en la justicia argentina y las multinacionales que tienen su fuero propio, que es como un fuero feudal, que es el CIADI, y todo esto va a parar ahí. Brasil nunca adhirió al CIADI. Argentina no solamente nunca salió, sino que encima ahora se somete definitivamente por 30 años al CIADI, que es un fuero propio. ¿Hay mayor desigualdad entre la ley que esa? Aparte de las desigualdades impositivas y todas las cosas que ya sabemos que hace el blanqueo, esta ley. Y porque saben, y otra cosa interesante es que Agamben dice, la suspensión de la ley es reemplazada, escuchen esto, y comparen con lo que estamos viviendo. La suspensión de la ley es reemplazada por un elemento místico. ¿Le suena? Sí, no suena. No ¿Vieron suena. todas esas cosas que dicen el tipo está loco, hace O locura, la luz está al final del camino. o todo eso? Los términos exactos dice, la suspensión de la ley es reemplazada por una fuerza o un elemento místico, como una especie de maná jurídico del cielo. ¿Vieron cuando él dice las fuerzas del cielo. las fuerzas del cielo? O sea, ya lo dijo Agamben. No está loco, está implementando el estado de excepción y reemplazando la ley por conceptos místicos. No es un loco, no es un tonto. Cumple el libreto, esto está estudiado, no es él, es todo un aparato. ¿Sí? El show mediático mesiánico de Milei, esto lo digo yo, no lo dice Agamben, a raíz de esto, habilita a la OTAN. Lo habilita la OTAN. La OTAN le arma todos estos viajes internacionales para que le den premios que no existen, medallas, orquestas que le tocan música, ¿tá? Aplausos, ¿sí? Que lloran cuando él habla. Por eso. Es todo o sea, los pastores evangelistas quedaron chiquitos. Bueno, habrán chiquitos al lado aprendido de ellos. Dice, Sí. porque en realidad sabe que se hace hoy. Hoy se reemplaza la Constitución por la mística de la OTAN. Eso es la ley de pasta base. Eso es lo que está votando este Congreso traidor. Voten o no voten, estén sentados o no estén sentados. Porque todos hacen el jueguito, porque todos saben que sale promulgada. Están reemplazando la Constitución por la mística de la OTAN. Bueno, pero como la patria existe, va a venir el paredón y después. Tengo plena confianza. Y si quieren, para eso podemos escuchar un poquito a Serrat, que le dieron un honoris causa y que nos da una clase de patria y de raíces. Así que nos despedimos con eso. Con eso nos vamos, sí. Nos vamos con Se Serrat. lo dejamos con una buena noticia. Optimismo. Hasta la próxima. He dedicado gran parte de mi vida a escribir canciones y a cantar. De otros fue que aprendí este oficio, de otros que antes lo aprendieron de otros, y me estimula a pensar que tal vez con mi trabajo he podido aportar alguna cosa que ayude al aprendizaje de los que siguen. Me siento parte de una cadena y entiendo que al concederme esta distinción no solo están reconociendo a una persona, sino también los méritos de un colectivo de mujeres y de hombres que con su obra dignifican poética y musicalmente la canción, para quienes el valor de la música y la fuerza de la palabra son fundamentales. Con todos ellos y con todas ellas, con todas ellas y con todos ellos, comparto este reconocimiento.
Canto por el gusto de cantar. Me siento un hombre privilegiado que ha podido dedicar su vida a lo que le gusta y al que además le pagan por hacerlo. Bendigo este oficio que me ha llevado a caminar el mundo y a conocer gentes de todo tipo y condición, a veces en lugares muy distintos a los que me vieron crecer, gentes que hablan lenguas distintas, que tienen costumbres y maneras distintas de ver y de mirar la vida. Tal vez por eso mi sentimiento de pertenencia a una tribu, mi concepto de patria, más que concretarse en una imagen sublimada en un territorio, se ha ido consolidando y enriqueciendo en el descubrimiento. Para muchos la patria es un lugar, para otros la patria es el idioma, para algunos es la niñez y para otros sencillamente la billetera. Yo reconozco mi patria en los caminos. Como reza el lema de esta universidad, in itinere veritas. En el camino está la verdad. Mi madre, mujer muy sabia, decía que su patria estaba allí donde comían sus hijos. Eso mismo deben pensar millones de madres que a lo largo y ancho del planeta caminan con sus hijos a cuestas, dejando atrás la tierra que los ha visto nacer, buscando un lugar en el que sus hijos crezcan y aprendan a convivir en paz en una nueva patria común. Al verlos atascados en los barrizales, en el descansillo de una Europa mezquina, vieja y desalmada, atorados a la orilla de un Mediterráneo que otrora fue cuna del pensamiento y patria de las culturas, no puedo dejar de preguntarme dónde quedará la patria de esta gente. Ellos solo caminan. Caminan donde los llevan los zapatos, empujados por la guerra, por la pobreza o por el impacto climático que ha convertido sus hogares en un hogar inevitable. El cambio climático provoca ya más desplazamientos que las guerras. Es una realidad que afecta a todas las regiones del mundo y, a mi entender, el problema capital que enfrenta esta humanidad. La Tierra se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural. Es cierto, siempre hubo inundaciones, incendios y catástrofes, pero estos ciclos fueron siempre muy lentos. Hicieron falta millones de años. Ahora, como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando en apenas 200 años niveles que en otros tiempos trajeron consigo extinciones. No se atienden como es debido las voces que desde hace tiempo avisan del peligro que depende y que comporta la excesiva dependencia de esta sociedad con los combustibles fósiles. Nos lo advierten los ríos, los mares, el aire que respiramos más y más contaminado cada día. Y sin embargo el hombre persiste en abusar de las riquezas del planeta como si de un pozo sin fondo se tratara, sin tomar conciencia de la gravedad del problema y sin priorizar la gestión de un modelo de sociedad que no deje a nuestra descendencia un planeta enfermo. Yo no soy científico. Respeto tanto la ciencia que pongo mucha atención a las palabras de los que saben. Soy uno que canta y escribe canciones mirando a su alrededor, con los sentidos alerta, escuchando las voces de la calle y también sus ecos. Mis canciones son el resultado de lo que siento, pero también son lo que me cuentan los demás. Son lo que soy, pero también son lo que yo quisiera ser. Son
mi realidad, pero también mi fantasía. Y sobre todo, son más que el fruto de momentos inspirados, el resultado del esfuerzo, amasando palabras, amasando músicas, tejiendo y deshaciendo mimbres. Y si las musas, siempre escurridizas y engañosas, acuden a darme una mano, se lo agradezco en lo que vale, pero sin confiar nunca en su voluble lealtad. Las canciones viven en la memoria de la gente. Algunas son personales e intransferibles y nos persiguen a lo largo de nuestra vida, hilvanadas en la entretela del alma. Otras se aglutinan en sentimientos comunes y llegan a convertirse en himnos. Las canciones han acompañado a los hombres en sus quehaceres cotidianos, labrando la tierra, picando la piedra, amansando el hierro. Han cantado sus gestas y han sido el argumento de nuestros amores. Con canciones despedimos a nuestros muertos, con canciones dormimos a nuestros hijos. Les puedo asegurar que en algunas de ellas hay hallazgos tan definitivos como el teorema de Pitágoras o la aspirina. Por cierto que el propio Pitágoras, hace de esto ya más de 2500 años, recomendaba cantar y tocar un instrumento para eliminar del organismo el miedo, las preocupaciones y la ira. Un momento. Mal momento. En fin, con canciones me expreso y me comunico con los demás. Lo hago en catalán y en castellano. Soy bilingüe por mi origen y por decisión propia. Soy hijo del padre catalán y de la madre aragonesa. Por tanto, para mí escribir y cantar en catalán o en castellano son maneras naturales de expresarme que coexisten y se enriquecen mutuamente. Soy, como todos ustedes, fruto del tiempo y del mundo que me ha tocado vivir. Creo en la democracia, en la tolerancia y el respeto al derecho ajeno. Estoy convencido de que la democracia es el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos y de sus principios, que solo lo son si van de la mano de la justicia. Ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado en los últimos años, pero también muy grande la pérdida de los valores morales de esta sociedad que, más allá de altibajos económicos, atraviesa una crisis de modelo de vida, una falta de referentes, donde se ha perdido la confianza en el sistema, en sus representantes y, lo que es peor, en sus instituciones. La historia nos enseña que en situaciones de crisis, especialmente de crisis graves, reaparecen las tendencias a formas autoritarias. De eso se alimentan los tiranos, de la desilusión. Cuando las desatiendes, las democracias pueden morir de intrascendencia y los pueblos pueden llegar a entregar las llaves de su propia celda a sus carceleros. Por eso es preciso recuperar los valores democráticos y morales avasallados por la avidez de un mercado donde todo tiene un precio, donde todo se compra, donde todo se vende. Para ello, más que nunca, nos necesitamos los unos a los otros. Todos tenemos que sentirnos importantes porque realmente somos importantes. Y frente a tiempos de desinformación, de mentira, de ignorancia, conviene especialmente defender la importancia de la cultura y del conocimiento. El conocimiento
como pilar fundamental que nos sustenta y nos caracteriza como especie. Solo con conocimiento progresamos individual y colectivamente. El conocimiento nos ayuda a entender quién somos y a entender más y mejor el entorno del que formamos parte y del que dependemos. El conocimiento es bueno para vivir en paz, para aprender a ser libres, para crecer sin miedos. El conocimiento, en fin, profundiza la vida democrática. Ahora me voy a despedir y, por favor, les ruego que, aunque pinten bastos en la vida, no dejen nunca de cantar. Canten, canten porque quien canta su mal espanta, porque cantando conjuramos los demonios y compartimos lo que amamos. Y solo me queda agradecer a los amigos que hoy me acompañan, su presencia, recordar a los que ya no están, pero que nunca me abandonan, y felicitar a todos aquellos que desde los 4 puntos cardinales se felicitan conmigo. Muchas gracias.